¿Qué tal? Los saludo. Mi nombre es Jesús Ángel Medina Rodelo y les traigo un video para presentar la actividad 2 de la unidad 1 de la asignatura Fundamentos de Redes de la Universidad Nacional a Distancia de México. En esta actividad se describirá brevemente dispositivos de red y medios de transmisión de acuerdo a lo solicitado en la actividad. Comenzamos. Iniciamos con switch. Los switches son los encargados de la interconexión de equipos dentro de una misma red. Estos equipos, junto con el cableado, constituyen básicamente una red de área local, es decir, una LAN. El switch, su propósito especial, está diseñado para resolver problemas de rendimiento en la red, debido a los anchos de banda pequeños y cuellos de botella. El switch puede agregar mayor ancho de banda, acelerar la salida de paquetes, reducir tiempo de espera y bajar el costo por puerto. El switch opera en capa 2 de acuerdo al modelo OSI, reenvía los paquetes en base a la dirección MAC. Entonces los switches nos ayudan muchísimo a evitar colisiones y eficientizar el uso de la red LAN, distribuyendo mediante direccionamiento MAC los paquetes de manera eficiente. Ahora vemos lo que será un router. Router, en término en inglés, se puede traducir como un enrutador, un encaminador. Desde un punto de vista informático, es un dispositivo de red utilizado para unir redes y encaminar datos entre ellas. Imaginemos que es como el oficial de tránsito en un crucero de muchísimas calles y avenidas, y el cual el router está dirigiendo el tráfico hacia donde debe de ir, le indica al paquete de datos por qué camino tomar para resolver o para encontrar algún dispositivo en la red, que puede ser tanto como LAN, como WAN, como otras redes. Entonces el router es básicamente el centro de una red que se encarga de direccionar mediante unas tablas de ruteo que se conocen, este, y otras tecnologías que puede incluir, ¿no? Vamos con el hub. El hub, que se puede considerar como el antepasado del switch, es básicamente un concentrador de red que trabaja en capa 1 del modelo OSI. Este reagrupa el conjunto de flujos de redes en sus puertos y, sin preocuparse de alojadores, emisores y receptores, reenvía todo el flujo en la red. Lo único que hace es reenviar los paquetes de información hacia todos los periféricos conectados, y contrariamente al switch, no guarda en memoria las direcciones de los destinatarios. No está concebido para decodificar el paquete de información de entrada para encontrar la dirección MAC del destinatario. Es decir, solo manda información en bruto, por así decirlo, sin tomar en cuenta ningún parámetro especial. A la larga pues nos ayuda en algo básico, pero a la larga afecta a una red corporativa por todo el ancho de banda que pudiera llegar a estar obteniendo o jalando, ¿no? Access Point. Los Access Point, en inglés puntos de acceso o AP, también se les conoce, son para interconectar redes inalámbricas conocidas como WLAN, con sus siglas en inglés Wireless Local Area Network. Es un dispositivo usado para que los equipos con capacidad de conexión inalámbrica puedan acceder a una red local. Estos equipos envían en el espectro un nombre de red, por así decirlo, es una SSID que llamamos en sus siglas Service Set Identifier, que es el que en el espectro muestra un nombre en el que un dispositivo inalámbrico con la capacidad para conectarse lo encontrará y se conectará mediante algunas credenciales que pueden ser una contraseña o pueden ser un filtrado de MAC address, por ejemplo, y esa es su función básica principal, solamente dar un acceso a una LAN mediante la red inalámbrica. Router inalámbrico. El router inalámbrico es como la fusión del router y el access point, por así de esa manera, porque tiene toda la funcionalidad de un router,
es decir, encamina paquetes, enruta paquetes, distribuye de acuerdo a la petición, pero también tienen capacidad de conexión inalámbrica. Es básicamente decir que se fusiona un access point con un router, ¿no? Es una analogía sencilla, pero tratando de definirlo sería eso, ¿no? Un router con capacidad de red inalámbrica con el que, igual que un access point, se pueden conectar, también transmiten un SSID al espectro, los equipos que pueden conectarse a la red inalámbrica acceden a él mediante las credenciales correctas y accesan, ¿no? a la red que esté entregando el router inalámbrico. Telefonía IP. La telefonía IP es una tecnología que es básicamente la voz sobre IP, es la que permite integrar en una misma red basada en protocolo IP las comunicaciones de voz y datos. Es decir, en la actualidad se menciona el término de convergencia y en el que es eso, ¿no? Converge los voz y los datos en la misma red sobre IP. Esta tecnología da muchas funcionalidades y mucha flexibilidad al uso de la voz, eh, da muchas posibilidades, mucha mejor administración y pues, requiere cierta configuración muy específica para poder trabajar sobre tecnología, sobre protocolo IP, se integra a las LAN y interconexión a las WAN, toda esa funcionalidad que puede ser aprovechada a diferencia de que es más complicado una telefonía convencional, que son 4 hilos en el cable y limitado en muchas cosas, ¿no? Tipos de cableados utilizados en redes LAN. Bueno, comúnmente el más usado es el UTP. El UTP es el cableado que se usa en la gran mayoría de las redes locales. Es un cable trenzado con 8 hilos, con colores que representan pues la combinación para el tipo de conexión. Hay blindados y no blindados. eh, su punto débil es que le puede afectar fácilmente la electricidad o interferencia electrónica, y por eso hay veces venden cables, hay cables UTP blindados, ¿no? Eh, También existe el coaxial, que es la segunda imagen en medio, el cual, por ejemplo, como los carriers como MegaRed lo utilizan para entregar servicio de internet, transmite datos, mm, funciona un poco bastante diferente a cómo trabaja un UTP, pero es muy usado, ¿no? Y es un conductor de cobre envuelto en aislante para separarlo de un apantallado metálico con forma de rejilla que aísla del cable de posibles interferencias externas. Este trabaja a cierta distancia, como vemos en la gráfica de abajo, pero funciona. En la siguiente imagen tenemos el cable de fibra que consiste en un centro de cristal rodeado de varias capas de material protector. Lo que se transmite no son señales eléctricas, sino luz, con lo que se elimina la problemática de las interferencias. Este lo hace ideal para entornos en los que haya gran interferencia eléctrica y se usa mucho en conexiones entre edificios debido a la inmunidad a la humedad y a la exposición solar. La capacidad de un cable de fibra es muchísimo más grande que UTP o coaxial. Transmite a mayor velocidad por la gran capacidad que tiene para transmitir grandes paquetes de datos, ¿no? Y pues evidentemente por consecuencia es más caro. Eh, como extra en UTP también existen como demás cableados, pero en UTP existen categorías, como es el más usado, existe la categoría 5, categoría 5E, categoría 6, que representan la calidad del cable. Continuaremos entonces con las tarjetas de red. La tarjeta de red básicamente es hardware, es un dispositivo que se conecta a algún periférico, puede ser en la tarjeta madre de una computadora o en algún puerto de la computadora, puede ser USB, este, comúnmente PCI, y lo único que hace es que
posibilita a que la máquina o el equipo se pueda sumar a una red y pueda compartir sus recursos como es lo que representa más a una red, ¿no? Que es poder compartir documentos, la conexión a internet, la impresora, etcétera. Pero es básicamente el medio físico por el que se pueden conectar los equipos a una red. Por último, veremos un poco trataremos de definir lo que es un servidor DNS y DHCP. Un servidor DNS, en sus siglas Domain Name System, básicamente es un servidor que traduce nombres de dominio a IPs y viceversa. Es decir, los equipos en la red tienen un direccionamiento IP, es decir, unos números separados por puntos que representan su dirección, como si fuera un número telefónico. Lo que hace el DNS para hacer la vida más sencilla a los usuarios es que les pone un nombre y este es el que lo resuelve. Es decir, por ejemplo, en internet cuando buscamos alguna página web, google.com, yahoo.com, en las redes lo que buscan son IPs, son números, pero nosotros escribimos el nombre de dominio. Nosotros al escribir el nombre de dominio como google.com, va a un DNS, el DNS te dice google.com es esta IP, entonces ya te regresa la IP. Nosotros no vemos nada de eso. Los equipos de los dispositivos de red resuelven todo eso y van y te direccionan a la dirección IP que tú solicitaste con el nombre de dominio. Eso es lo que hace un DNS, eficientiza, hace más cómodo poder resolver este direccionamiento IP mediante nombres comunes, ¿no? Un servidor de HCP, por sus siglas en inglés, Dynamic Host Configuration Protocol, es un estándar de TCP/IP diseñado para simplificar la administración de la configuración IP de los equipos en una red. Es decir, el DHCP aprovisiona a los equipos de un direccionamiento IP. Si vemos en la gráfica, un equipo que ya está conectado a la red necesita una IP, como mencionamos anteriormente en el caso de DNS, ocupa un número telefónico, entre comillas, o sea, una dirección IP, y que no la tiene por sí misma, ¿no? La tiene que obtener de alguna parte, a menos que se configure manualmente. Si no se configura manualmente, un equipo en la red busca quién le pueda otorgar una dirección IP. Y en el ejemplo vemos como un equipo de red, alguien me puede dar una dirección IP y el servidor de HCP le responde, claro, te doy una, y como vemos que es configurable el tiempo que le va a entregar una dirección IP, la toma y listo, ya tiene un relacionamiento, ya es alguien en la red y puede interactuar en la red con su propia dirección IP. El DHCP pues entrega IP, máscara de subred y opcionalmente se pueden entregar otros datos como puerta de enlace, el servidor DNS y entre otros, ¿no? Bueno, con esto concluimos. Agradezco el tiempo, gracias y saludos cordiales.